Ahí estamos. 9 de la noche. Estamos avisando a los seguidores que empezamos a transmitir en vivo. Estamos en Martes del Libro y vamos a comenzar. Ahí estamos esperando que confirmen los primeros. Aquí me puso este micrófono. Garzón Andrés, bienvenido, el primero que se conecta. Tomás F. también. Ham Berlaes y Luz Ramos Corp. Me cuentan si está saliendo bien el audio porque siempre me preocupa el sonido. Bursum, todos los martes siempre pregunto lo mismo, pero es para que ustedes me digan que el sonido está bien. Josemino Deportes, Julián Martínez, Aguilar, Rodrigo Morales también se unió. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, me dicen que el sonido está bien. Rojas Juan C también se unió. A todos les voy dando la entrada. A Rafa sin rumbo, ojalá lo encuentre. Andrés Garzón me dice que todo sin problema. Bienvenidos todos, vamos a comenzar el martes del libro. No puse el cronómetro, pero aquí tengo un reloj, voy a dejarlo aquí para no extenderme mucho porque hoy me podría extender y voy a tratar de ser moderado. Bueno, hace 8 días les dije voy a traer un libro de un autor francés y esto lo había preparado porque cuando estoy preparando las carreras de ciclismo, pues una de mis formas de preparar la carrera es buscar algunos libros o que me hablen de los escenarios por los que va a pasar la carrera. De hecho, estuve leyendo a Víctor Hugo, que hoy lo mencioné en el reel, busquen en los reels, ahí están las historias del Tour con J, también están las historias del Giro, que las hice en el mes de mayo, y hoy mencioné algo de Víctor Hugo, que tiene un texto muy interesante sobre el recorrido por los Alpes. Es un texto muy descriptivo, muy lindo, sobre la geografía de los Alpes, que es por donde está corriendo la carrera en estos días. Ese lo preparé, pero de ese no voy a hablar. El año pasado me leí a Hemingway para la preparación del Tour, París en llamas, que es una autobiografía de Hemingway armada con unas cartas que le mandaba a su esposa, que entre otras cosas se perdió la mitad de las cartas, se perdieron en un viaje en tren. ¿Y qué hubiera sido de ese libro si hubieran aparecido todas? Hubiera sido una maravilla. Y el año pasado pues lo tomé y algo me sirvió para la última etapa cuando estaban en París. A Cortázar también lo utilicé hace 2 años. Cortázar habla mucho de los puentes sobre el río Sena en varios de sus libros, entonces hice como una recapitulación de los puentes de París a partir de la obra de Cortázar. Voltaire habla sobre el río Sena y sobre todo lo que significa el río para París. Sartre creo que habla de los cafés, Wilde habla de los restaurantes, Schaeffer habla de los salones literarios y Joyce habla de los barrios bohemios de París. Entonces estuve buscando, pues no es que me los haya leído todos, sino que estuve buscando y estaba buscando un libro sobre París o que me hablara de París, que tuviera alguna descripción de París, porque la última etapa del Tour casi siempre es el Paseo de la Victoria, entonces hacen un recorrido muy suave antes de entrar al circuito final y ahí da mucho pie, mucho espacio, las transmisiones de ciclismo son muy generosas para hablar de otros temas que no sean propiamente los ciclistas. Entonces, casi siempre busco para la última etapa un libro particular. Pero esta vez yo no quería un libro que hablara sobre la torre, el río, la colina de Montmartre y otros sitios que son habituales referencias y que cuando uno va a París, pues obviamente se va a estos sitios, sino que quería como otro rincón de París que no lo va a mostrar la producción de la televisión, porque la producción de la televisión vende la ciudad para el mundo en esa última etapa, como vende toda la geografía de Francia, en este caso en el Tour, de Italia cuando se hace el Giro y de España cuando se hace la Vuelta. Yo quería algo de París distinto, que me hablara como de esos rincones de París que muchas veces uno se pierde de conocer porque uno se deja guiar como por los referentes turísticos que son esos grandes referentes que acabo de mencionar. Entonces buscando, entonces vi que había algo sobre los cafés, algo sobre los restaurantes y algo sobre los salones literarios, pero me encontré a un maestro que ya lo había leído en otras obras, que ustedes lo deben conocer, y es Honorato de Balzac. Si no lo conocen, Honoré de Balzac es uno de los grandes referentes de la literatura francesa de todos los tiempos, un novelista con una categoría, con una fineza para la descripción,
que me parecería interesante pues referenciar varios libros, pero escogí este de manera particular, que es Papá Goriot, en la traducción que hace en el español, El Padre Goriot en otras traducciones, y que es tal vez una de las obras más representativas de la obra de Balzac. Voy a darles 2 o 3 daticos de Balzac, no voy a ahondar en la historia de la novela, la voy a resumir porque quiero entrar como a los detalles de esa París de la que habla Balzac y que de pronto a veces no conocemos. Honorato de Balzac nació en Tours, murió en París, escribió más de 90 novelas, escribió cuentos, hizo una recopilación de sus obras en un texto gigante que se llama La Comedia Humana, que es tal vez el proyecto literario de Balzac. Y el solo nombre, La Comedia Humana, ya da una línea, por lo menos editorial, de lo que es la obra de Balzac. Es una preocupación por el individuo, por la sociedad, por las afugias, las cosas que le pasan a los individuos en la sociedad y particularmente por la sociedad de París del siglo en el que él vivió, que fue el siglo XIX, que es una París un poquito convulsionada por temas políticos, por temas de gobiernos y por muchas otras cosas que puedo mencionar enseguida. Balzac escribió novelas filosóficas, novelas fantásticas y novelas poéticas. Es el padre de la novela en Francia, sin lugar a dudas, y sus obras cumbres son enmarcadas en la corriente del realismo. Su gran preocupación eran las especies sociales, es decir, las clases sociales de Francia, pero particularmente en esta obra que vamos a analizar hoy, particularmente de París, las clases sociales. Entonces era como recuperar la historia de los individuos de algunas de las clases sociales que vivían en esa París del siglo XIX. Habla de los capitalistas, de la burguesía, de la nobleza, habla de los desamparados, de los miserables. Esa ya es ese rótulo, dejémoselo a Víctor Hugo, que escribió su obra cumbre, Los Miserables, pero de ellos también habla en sus obras. Y particularmente, aunque se declaró en algún momento como liberal en pensamiento político, en ninguna de sus obras habla de los trabajadores, en ninguna de sus novelas habla a fondo de la clase trabajadora, y ahí habría una línea para buscar dentro de Balzac por qué no lo hace. Aparte de ser un gran novelista, Balzac es un gran descriptor. Los detalles finos de la descripción de Balzac son para aprender. Baudelaire tiene una frase calificando a Balzac que prácticamente lo define en su descripción. Dice, todo en Balzac tiene genio, hasta las puertas. Balzac tiene una capacidad descriptiva, tal vez yo diría, de todos los libros que hemos trabajado en Martes del Libro, y ya hoy es el capítulo 23, creo que tal vez es el mejor descriptor de todos. Ya había hablado de 2 o 3 en series anteriores o en presentaciones anteriores. Fue periodista, como buen periodista se metió a hacer proyectos de periodismo, a publicar revistas filosóficas, literarias. En todas se quebró, como buen periodista que se mete en proyectos editoriales, se quebró y se quebró haciendo proyectos editoriales y le huía a sus acreedores cambiándose el nombre, publicando textos con diferentes seudónimos para huir de los que le iban a cobrar, porque con esto los engañaba y firmaba con diferentes seudónimos. Al final logra casarse con una condesa, la condesa Hanska, que es de Ucrania, que en Ucrania había una línea política, que la que se casaba con un extranjero perdía todas sus propiedades. Entonces hacen ahí en Ucrania, luego la saca, la lleva a vivir a París, y finalmente termina viviendo en medio de los lujos y termina muriendo en medio de los lujos, pero lleno de deudas. Esa es la historia trágica de Balzac. Tiene una infancia muy particular, nació en una familia, era el hermano mayor, lo mandan a un hogar de acogida en esa época, en el siglo XIX. No es que fueran orfanatos, sino que eran sitios para acoger a los niños, para hacerles su proceso educativo. Entonces va
a uno de esos centros de acogida hasta los 4 años, a los 8 entra al colegio a hacer el internado, pasa 6 años en el internado sin ver a su familia, porque no iba en vacaciones porque se quería quedar leyendo. Entonces la familia decía que estaba medio loco porque leía demasiado y le entraba demasiada información. Ya como adolescente está de interno en una pensión para estudiantes en París, donde empieza a adelantar sus estudios y termina siendo ayudante de un abogado, cosa que le da también una mirada distinta de París y de Francia en general, y la observación se le va volviendo como un recurso, no solo para su trabajo como ayudante de abogado, sino también para su obra literaria que la empezó a los 17 años de edad. Escribió, para que más o menos referenciemos por qué es importante el Balzac para hablar de París, tuvo una revista, se quebró haciendo todos los proyectos, pero tuvo una que se llamaba La Crónica de París, que era una revista política y literaria, con esa se quebró. La Reseña Parisina, Le Revue Parisien, también se quebró, y la monografía de la prensa parisina también se quebró. Pero fueron sus 3 proyectos, digamos, editoriales, con los que finalmente no pudo conseguir dinero. Cuando uno se mete a hacer proyectos editoriales, no consigue dinero. En la obra que traje, Le Père Goriot, me perdonan el francés, la pronunciación, El Padre Goriot o Papá Goriot, es una obra de 1835, es una novela, comienza con una descripción, y ahí voy a la París que quería encontrar. Comienza con una descripción del barrio que se llama Val de Grâce y de una pensión, un sitio con varias habitaciones, donde arrendaban habitaciones en medio de este barrio, que es un barrio cerquita a Montmartre, a la colina de Montmartre, pero que no es ni un barrio bohemio, ni un barrio destacado, ni un barrio histórico, sino que es un barrio medio sórdido, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, y hay una pensión que tiene una señora que se llama Madame Beaucaire, que es la dueña de la pensión, la que alquila las habitaciones, y que tiene una particularidad en la descripción que hace Balzac, y es que dependiendo de la categoría del inquilino, era la habitación que le daban y el piso que le tocaba. Cuando el personaje de la novela, que es Papá Goriot o el Padre Goriot, entra a la pensión, llega con cierto prestigio, con dinero, y llega a vivir en la pensión. Y cuando llega a vivir en la pensión, la señora como que le hace ahí los ojitos, hay un cruce ahí digamos, de atracción entre los dos, pero finalmente la señora Beaucaire, Madame Beaucaire, termina hablando muy mal de Goriot, termina bajándole su imagen dentro de los habitantes de la pensión, y prácticamente lo termina relegando al punto que lo cambia a una de las habitaciones más lejanas en la pensión. Hay varios personajes que viven en la pensión. El protagonista es Eugène de Rastignac, que es un estudiante de derecho muy ambicioso, pero un chico muy correcto. Está Vautrin, que es un personaje medio misterioso, medio oscuro, que tiene un físico muy imponente, que es muy tosco, muy brusco, y que termina siendo también parte fundamental en la novela. Está Papá Goriot, que es un jubilado sin mucho dinero, viudo, que se va a vivir a la pensión como queriendo pasar allí los últimos años de su vida, y que llega con un gran prestigio, pero que lo empieza a perder por la historia que ya les conté, y que termina sumido en la miseria, muy parecido digamos, en esa parte de terminar muy pobre, a la historia del autor, que es Balzac. Entonces la dueña de la pensión empieza a hablar mal de él, y termina acabando con su imagen, y termina diciendo que es que el tipo es libertino, que sale por las noches, que es taciturno, y entonces le empieza a hacer una mala atmósfera en la misma pensión. En esa pensión entonces está Rastignac, que es el Eugène, que es el protagonista. Él sueña con reintegrarse a la alta sociedad parisina, de la que ya había hecho parte en algún momento. Entonces busca a una prima que es una vizcondesa, la visita, ella lo invita a un baile, y él en el baile conoce a una chica que se llama Anastasie de Roustot, que está, obviamente, tiene su pareja, que es un personaje importante, acaudalado, pero él empieza a cortejar a esta chica.
Y resulta que ella termina siendo hija de Papá Goriot. Luego él se da cuenta en un capítulo mucho más adelante. Él termina como siendo muy desatinado, no logra seducirla, no logra entrar en su mundo, no logra la empatía y entonces prácticamente pierde la posibilidad de conseguir una dama de muy buena reputación, de dinero y de puesto social importante para tratar de volver a entrar. Entonces él vuelve donde la prima, que es la vizcondesa de Busan, la vizcondesa lo toma bajo su protección y le dice que tiene que para poder salir adelante, él lo que tiene que hacer es dejar la moralidad y tratar de lograr sus ambiciones. Y ahí está la línea, digamos, de fondo, de temática de la obra, y es que uno tiene que dejar la parte moral, porque recuerden, él era un chico correcto, estudiante de Derecho, le dijo, usted, los moralismos a un lado, si usted tiene ambiciones, tiene que apuntarle a eso y conseguirse una dama de alta sociedad que lo meta allá y usted tiene que convertirse en el amante de ella. Es básicamente la recomendación que le da la prima y le presenta a Dolphine de Nucingen, que es hermana de la anterior, de Anastasia, es decir, que es la otra hija de Papá Goriot. Ya cuando él empieza a cortejar a esta otra, se da cuenta que ellas dos son las hijas de Papá Goriot y se ve muy sorprendido porque este señor lo tienen en la pensión, es como un jubilado pobre que está terminando su vida en ese rincón. Eugene trata de conquistarla, ahí aparece Vautrin, el otro personaje, el que les dije que tenía un físico grande en la pensión, y le dice lo mismo, que para lograr saltar a la alta sociedad y meterse ahí tenía que dejar los moralismos, y le propone que busque la manera de armar un duelo entre un viejo amigo de él y el esposo de una de las damas, para que se presente ahí el duelo y finalmente él pueda acercarse a esta dama y la dama lo saque en su escala social. Él empieza a dudar porque tiene sus principios básicos digamos, de pensamiento y no quiere caer en ese juego. Termina básicamente en que no le hace caso y que Vautrin termina capturado por la policía porque termina siendo un maestro criminal que estaba alojado en la pensión. Bueno, pero la historia de fondo es que él conoce a las dos hermanas que terminan siendo las dos hijas de Papá Goriot y luego descubre todo el misterio. Papá Goriot tiene un amor profundo por sus dos hijas, un amor enfermizo, que ese es uno de los temas, la paternidad enfermiza, que se gasta toda su fortuna para que sus dos hijas permanezcan en la alta sociedad y les busca la posibilidad de que mantengan su nivel social, aún, digamos, él renunciando a todos sus bienes, y obviamente pues aislándose a una pensión donde sus hijas jamás lo visitan y jamás lo vuelven a ver. Y las hijas terminan casadas, sus yernos terminan siendo personajes importantes, pero los yernos lo empiezan a negar y logran que sus hijas también. Entonces él, furioso por la manera como lo tratan, trata de entusiasmar a su compañero de pensión, a Rastignac, para que busque su relación con Delfina, incluso les arrienda un apartamento y hace que ellos coincidan allá para que se conviertan en pareja. Y la otra hija, Anastasia, termina también con un problema económico, vende la joyería, que era una joyería familiar, para pagar las deudas de un amante que tenía, y esto va generando en Papá Goriot un problema de salud que termina enfermo, le da un derrame cerebral y se muere, y luego viene el entierro, y al entierro no viene ninguna de las dos hijas, mandan los carros vacíos con ofrendas florales. Y eso obviamente al chico le llama mucho la atención, que las hijas de un señor que termina siendo muy bueno con él no se le presten atención a su padre. Sin embargo, él vuelve a París y se va a cenar con Delphine y prácticamente ahí comienza una historia entre los dos, casi que una relación por conveniencia, pero la novela llega hasta ahí. Realmente, pues quería contar la historia, pero realmente ese no era el objetivo por el que leía Papá Goriot de Balzac para la preparación de las transmisiones del tour. Ya me está acabando el tiempo. El amor paterno sin razón, enfermizo, la necesidad de éxito y reconocimiento social en la sociedad parisina de ese siglo XIX, la apariencia, la vanidad,
la ambición extrema por el dinero, esa lucha entre los principios morales y las ambiciones de las personas, y esa sociedad parisina medio corrupta, medio aparentonga, que todo se basa en la fortuna y en los títulos que cada quien tenga para poder ascender en la escala social. Esa es la temática de la novela. ¿Por qué leí? Porque quería buscar el París, ese París posterior a la caída de Napoleón, donde se trata de conservar una escala social que cada vez es más compleja y cada vez va distanciando más sus clases sociales. Entonces, ahí aparece una sociedad parisina de contrastes y una París de muchos contrastes. El anhelo por un lado, la decepción por el otro. La belleza por un lado, de la París bonita, de la que todos hablan, la mayoría de los autores, y la fealdad de esa París sórdida donde está la pensión, que es un barrio, no digamos marginal, pero es un barrio no muy referenciado, no muy mencionado cuando se habla de París, justamente porque no es de los sitios bellos y estéticamente presentables que tiene París. El contraste entre la pobreza y la riqueza que se ve en todas las ciudades del mundo, pero en esta París es bien particular. La estructura entre una sociedad aristocrática de apariencias, de dinero, de engaños, de traiciones, y una París donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay personas que viven de ilusiones y se van a una pensión para tener que pagar poco pensando en trascender y tratar de vivir bien, que es lo que le pasa al protagonista, a Eugène, lo que le pasa a Balzac, que se esconde o digamos lo esconden para que sus hijas puedan tener su ascenso social. Entonces es la ciudad monstruosa que a veces abruma con sus grandes referentes, la ciudad luz, la ciudad bonita, y el barrio latino, Montmartre y todo esto, y un barrio medio marginal que es el que él describe, y entonces esa descripción es brillante. Seguramente no veremos ese tipo de barrios en el tour, pero podremos hacer la referencia y mencionarlos. El barrio de París, el barrio de París más horrible y el más desconocido. Así lo describe Balzac cuando está hablando de él. Y tiene una referencia, yo tenía por acá varios resaltados, pero no me quiero extender en el tiempo. Dice que los muros de este barrio huelen a cárcel, que yo creo que es una denominación o una figura ahí literaria muy poderosa para llamar a un barrio de París o para denominarlo así. Los muros huelen a cárcel. Allí reina la miseria sin poesía. Es otra de las formas de referirse a este barrio que está al pie de la colina de Montmartre. Y luego tiene por ahí otra referencia a París, que incluso creo que la tengo aparte ya lista para la transmisión del domingo, cuando el tour llegue a París. París es un océano auténtico. Arrojad la sonda y nunca encontraréis el fondo. Es una metáfora hermosa para referirse a todo lo que se puede encontrar a París. Pero luego más adelante en esa parte del libro, que está casi en el último fragmento, dice: los exploradores de ese mar siempre se encontrarán un sitio virgen, para significar que todo el que quiera conocer a París, siempre que vaya, va a conocer algo nuevo, porque es una ciudad inagotable, es un océano auténtico, hay de todo y hay que buscarlo. Y dice, esta para terminar ahí con la referencia a París: en París es necesario velar para saber qué pasa a nuestro alrededor. Es decir, París se conoce de noche. Me parece linda la referencia. Hay muchas otras frases que quisiera compartirles. Aquí tengo varios resaltados, pero creo que en relación con la ciudad de París son esos, y esa es la razón por la que escogí este libro, por esas referencias tan distintas a París, tan distintas a todas las que vemos en otros referentes literarios muy brillantes, pero que no ahondan en esa París sórdida que a veces no queremos conocer. Aquí hay una frase, pero esta ya es una que tenía para otro tema. Dice: cuando se quiera atacar a una tropa, conviene apuntar a los jefes. Eso es para otro trabajito que estoy haciendo por ahí. Quería compartirles, Papá Goriot es encantador. A mí me encanta la descripción de Balzac, se lo recomiendo.
y ahí les queda. El domingo seguramente, si alguno se conecta con la transmisión de Caracol, van a escuchar 2 o 3 frases de estas y otras que tengo preparadas sobre París para amenizar un poquito esa última etapa del tour. Dice, bueno, está la doctora Giovanna por aquí, está Cami Ramírez, dice buena novela, gracias profe por compartirla, está Yesita, dice que muy chévere, está W Sports TV, que se unió, está acá, está 301, Bernardo Castro Lima, Juan Sebastián Villa, Sebastián Ángel, Cami Ramírez, Desayunos y Postres, que manden alguna cosita. ¿Quién? Willy Richard Cuellar, Willy Richard, la vecindad de Santa Elena, un abrazo para toda la gente en el corregimiento, Cavilla 80, Aguirlón Fercho, Madrid 82, Juanes HB 1214, Lozano Gráfico, Alirio, Hernán Chévere, no, Hernán Chaverra, perdón, debe ser chévere, pero Hernán Chaverra, Jessica, Marixabel Vázquez, J. Felipe Lara 19, Felipe Zapata Restrepo, Luis Alfonso Cardona Moreno, a todos los que se están conectando con los martes del libro, quedan invitados para el próximo martes. Vienen 2 o 3 martes donde no voy a irme a literatura, ni a los clásicos, ni a libros de narrativa, de novela, que me encantan, porque tengo 2 o 3 textos, uno académico, otro muy vivencial, otro medio poético filosófico, que los tengo, incluso por aquí andan, están por ahí caminando, incluso aquí me llegó uno, acuso, recibo de este, por ejemplo, que me lo mandó don Jorge Eliezer Castellanos, ya me he encontrado con él varias veces aquí en el hotel en Bogotá, que se llama La fortuna de trabajar en equipo, y tiene un prólogo de mi jefe, de Javier Hernández Bonet. Entonces, a Jorge Eliezer acuso, recibo. Cuando los autores me mandan los libros, créanme que les dedico el rato. Entonces, de pronto, no, pues no, está en la fila don Jorge Eliezer, lo leeré. De pronto lo meto también ahí en esa fila para que cambiemos un poquito la línea de los martes del libro y nos salgamos un poquito de la literatura narrativa, de novelas, y nos metamos un poquito en este tipo de textos, pero ya la dinámica de la semana dirá que alcanzamos a leer, porque va a estar complicado. Terminamos el domingo el tour y para el martes pues voy a buscar algo corto que pueda leer y preparar para ustedes. A todos muchas gracias. 9:27, hoy me fui muy largo. Gracias por conectarse. Se vale comentar, se vale compartir, se vale invitar gente al martes del libro, se vale seguir, se vale dar like, se vale saludar ahí de una mano de manitos, se vale de todo. Y si no les gusta el comentario del libro, entonces también se vale criticar, también es válido. Churchill decía que la crítica es incómoda, pero es necesaria. Eso lo dije hoy en el programa y me equivoqué de país cuando refería a Churchill, pero bueno. Muchas gracias a todos y nos vemos en martes del libro. Chao.